Bueno, oramos por la palabra. Santo es tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia, Señor. Porque sabemos que siempre estamos en tu presencia, como dice tu palabra, porque tú eres omnipresente, Señor. Pero te manifiestas aquí entre nosotros, Señor. Porque somos tu pueblo, Señor, que entregaste tu vida por nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Aquí está tu palabra, Señor. Tu santa palabra, tu verdad absoluta, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Porque tu palabra es un tesoro que recibimos de ti, Señor. Gloria a tu santo nombre. Ayuda al Señor a apreciar tu palabra, a respetar tu palabra, Señor. A honrar tu palabra, a aplicar tu palabra, Señor. A tener reverencia a tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermano, como oramos, como dice la palabra, que es delante de Dios y de parte de Dios. La predicación es como si Dios estaría en la primera fila. Y Él te dice, te di mi palabra y ahora voy a escuchar todo lo que dices. Y cuando leemos la palabra de Dios, es Dios hablando. Es Dios predicando. Es como si Dios se encarnaría y nos habla. Así tenemos que tener esa visión y esa una realidad. Es palabra de Dios, es Dios hablando. Es Dios predicando, es Dios declarando. Y Dios habla verdad siempre. Dios es absoluto. Amén. En su verdad. Lo que Él dice se cumplirá. Porque Él es la verdad, ¿no? Como dice nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios y dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad encarnada. Aquí estoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, que tengamos esa reverencia espiritual, ese aprecio, sabiendo que la palabra de Dios es un medio de gracia que Dios nos da para transformarnos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra lo más profundo y tiene el poder, ¿no?, con la ayuda del Espíritu Santo, para transformar nuestra vida. Santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícala. Transforma, nos ayuda, nos capacita. De hecho, renacemos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, tenemos que tener ese respeto, esa reverencia, ese aprecio a escucharlo, a atesorarlo y después aplicarlo. Porque solo lo escuchamos, entra por aquí, sale por otra parte, y no aplicamos esa palabra, ¿de qué me sirve? De nada, de nada. Es mejor no escucharlo. Pero gloria a Dios que Dios nos capacita para poder llevar a cabo sus propósitos y su obra, porque es la gracia de Dios que actúa en nosotros. Voy a hablar sobre eso en esta tarde. Abrir conmigo la Biblia en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, donde dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria al Señor, ¿no? Aquí Pablo en esta 2 de Corintios, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, y aquí Pablo, ¿no?, en ese contexto se trata de una ofrenda que ellos hicieron para los santos de Jerusalén. Entonces Pablo está exhortando, lo está estimulando, diciéndole, acordándole del poder de Dios, que todo eso es por el poder de Dios, y no está hablando ahí de un activismo o ganar la salvación, y está hablando de ser partícipe de la gracia de Dios por medio de la ofrenda. Por medio de la ofrenda. Es una forma de agradecerle a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros, como lo he dicho cuando presenté la ofrenda. La más grande ofrenda es que de tal manera amó Dios el mundo y ha entregado a su Hijo unigénito, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, entregó, ofrendó, lo dio por nosotros, a su Hijo, lo que amaba a Dios. Entonces, que aprendamos de la gracia de Dios, como Dios actuó por nosotros, así actuemos nosotros, porque aquí dice, mira, en ese contexto, que es el contexto, creo que es el capítulo y la parte de la Escritura en el Nuevo Testamento, donde habla más claramente sobre ofrendar. Es buena enseñanza para eso, ¿no? Para que nosotros ofrendamos de corazón a Dios y que demos y ayudemos, pero aquí habla toda buena obra, dice. ¿Se da cuenta?
Aquí habla, creo que 4 veces habla sobre todo. Dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es el poder de Dios que hace abundar esa gracia en nosotros. Habla aquí, como le he dicho, sobre el dar dinero, ayudar a los pobres, pero, y él está diciendo, toda buena obra, termina diciendo. En toda acción de gracia, toda buena obra, es que es Dios poderoso, es el poder de Dios que actúa en vosotros, que les capacita para actuar de esta forma. El poder de Dios en nuestra vida. Y eso es, hermano, imagínate así que en una iglesia hay alguien muy tacaño, que no le gustaba dar. Y cuando la gracia de Dios llega a su vida, por el Evangelio, por el conocimiento de Jesucristo, el poder de Dios actúa en su vida en cuanto ya tiene el poder para dar de lo que recibió. Es el poder de Dios. Tenemos que empecemos con eso y tenerlo muy bien claro. Es el poder de Dios, es la dependencia de Dios, de la gracia de Dios, nos lleva a actuar según la voluntad de Dios. El poder del Todopoderoso que está en nosotros nos lleva a aplicar la voluntad de Dios, hermano. Mira cómo dice aquí. Y poderoso es Dios. Dios es poderoso, es todopoderoso, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces aquí hablamos de la suficiencia de Dios. La gracia de Dios en nuestra vida que transforma nuestra vida. Porque dice Pablo que el Evangelio tiene poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y para qué? Para transformarnos a imagen del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es tan dadivoso que entregó su vida por nosotros. Ofrendó su vida por nosotros, dejó el cielo y se entregó Él mismo por nosotros. Y de esa gracia aprendemos nosotros a ofrecer también dinero, nuestra vida, nuestros bienes. Vamos, toda obra buena, dice la Escritura, toda buena obra. Para eso somos llamados, hermanos, para actuar de esa forma. Actuar, y eso es para la gloria de Dios, porque es el poder de Dios, no es nuestra bondad. No es nuestra cualidad, no es nuestra capacidad, es el poder de Dios que hace en nosotros que abunde esa gracia. El poder transformador de Dios, entonces que lo tengamos muy bien claro como creyentes, esa dependencia del poder de Dios. Nosotros dependemos de la gloria de Dios, dependemos del poder de Dios para poder tener frutos de santidad, frutos puros en nuestra vida. No hablamos que hay mucha gente que da sus bienes, pero lo puede hacer impulsado por su orgullo o por otras cosas, pero no es de un corazón puro. Si nace estimulado por otras cosas, y hablamos de un sacrificio a Dios que nace de un corazón puro que viene por el poder de Dios y la gracia de Dios que actúa en nuestros corazones. Pues es importante, muy importante, entenderlo, que eso está en nosotros y Dios es suficiente en nosotros para capacitarnos para poder aplicar su voluntad. Porque dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde. Es decir, eso abunda en el creyente. Porque Dios es poderoso y puede hacerlo. Entonces que lo entendamos bien, que estamos en la gracia de Dios y la gracia transformadora de Dios está en nuestra vida. El poder de Dios en nuestra vida, hermano. Y voy a poner un ejemplo en el Viejo Testamento. Como el pueblo de Dios, cuando Salomón sucedió a David, ahí dio de voluntad a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Vemos ahí un ejemplo que nos ayuda. Versículo 11. Mira, mejor empezamos con el versículo 9. Dice aquí, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofreció a Jehová voluntariamente. Y se ve, cuando damos con alegría, produce en nosotros gozo. Y se alegró el pueblo, pero dio voluntariamente, con un corazón agradecido, no por un temor,
Si de un corazón que estaba agradecido a Dios. Hermano, un corazón que entiende que Cristo ha muerto por sus pecados, aunque no lo merece, es un corazón agradecido. Y de esa gracia a nosotros aparecen acciones de bondad y de gracia en nuestra vida. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces el pueblo aquí dio de corazón. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito sea tu Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde siglo hasta el siglo. Y mira lo que como le pone la gloria de Dios en el primer lugar. Dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y honra, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres el cesto sobre todos. Entonces, cuando damos, hermano, sabemos que damos de lo recibido, porque todo lo que hay en la tierra es de Dios. Aún nuestras casas, nuestros pisos, nuestro trabajo, nuestra propia vida y nuestro cuerpo es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, como ese pueblo entendió, que todo lo que es del poder de Dios, de la gloria de Dios, de lo recibido de Dios damos, de la gracia de Dios en nuestra vida, hermano. Con esa actitud de humildad tenemos que actuar como actuaron aquí ese pueblo. Actuó con humildad y David actuó con humildad porque entendió de quién se trata y de dónde recibieron lo que ellos tenían. Ellos daban a Dios, pero de lo recibido daban. ¿Quién nos da el poder? Para poder solo trabajar, no nos da Dios el poder. Sabéis que la vida, como le digo muchas veces, Dios lo mantiene, el corazón ni puede hacer si Dios no lo mantiene. Si salimos a los incrédulos, salimos por la mañana a trabajar es porque Dios te despertó y porque Dios te da el poder para poder seguir y trabajar. Amén. Dios hace eso. Entonces ellos lo entendieron y de esa actitud dieron. Dice, la riqueza y la gloria procede de ti. ¿Y dónde procede? De Dios. Y tu dominio sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En la mano de Dios, depender de la gracia de Dios, hermano. Dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces así, si yo puedo hacer algo bueno, no lo recibí de Jesucristo. Dice, todo don, toda la dádiva viene de lo alto. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias? Dice la Escritura. Si lo recibiste del Señor. Si yo antes estaba muerto en mi pecado y delito, fuera de la presencia de Dios, y ahora puedo estar en la presencia de Dios, y Dios me cogió de las tinieblas y me puso en su reino de luz, ¿qué gloria tengo yo mía? Nada. Porque de lo recibido de Dios tengo todo lo que tengo. Entonces, con esa actitud, aun cuando ofrendamos, o toda cosa buena que hacemos, toda acción de gracia que hace un creyente, tiene que tener esa humildad sabiendo que de Dios recibió. Y de Dios lo tenemos recibido, como vemos aquí ese ejemplo, hermano. Dice aquí, porque nosotros extranjeros y advenizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esa abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Hermano, es decir, esa palabra realmente lo creemos y lo aplicamos cuando tenemos cosas, es mía, ya está, yo lo he obtenido. Yo escucho esa palabra, entra por aquí, sale por ahí, en la práctica no lo aplico. Porque se trata de aplicar esta realidad. Saber que empezando con la casa que tengo es recibida de Dios. Amén. Y Dios me lo puede quitar, hermano, te lo puede quitar, créelo. Dios puede enriquecer y puede empobrecer. En un poco tiempo Dios te puede quitar todo. Como lo ha hecho con Nabucodonosor. Cuando él se glorió, ese reino lo conquisté yo, qué grande soy. Y vino Dios y lo ha hecho como una bestia. Pues hasta la mente no puede, hasta la facultad de pensar Dios no lo puede quitar, hermano. Porque en su mano está todo. Entonces con esa actitud tenemos que hacer todo delante de Dios, con esa humildad, sabiendo que todo lo recibimos de Él. Tengamos una actitud de humildad como tuvo ese pueblo y de sinceridad. Porque mira lo que dice aquí en 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudrinas los corazones,
Nosotros sabemos, hermano, que Dios escudriña nuestros corazones, nos conoce, y que la rectitud te agrada. A Dios le agrada la rectitud. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Entonces vemos rectitud, sabiendo que Dios es recto y le gusta lo recto. Actuar con Dios con esa sinceridad, dice la Biblia, porque a ti, Señor, te agrada. ¿Sabe qué es? Dice la Biblia que todo lo que hagamos, agradeciendo a Dios. Es decirlo cuando ofrendamos, cuando predicamos, cuando evangelizamos. En toda acción de gracia, en todo fruto bueno que hacemos, que sea con rectitud de corazón para la gloria de Dios, sabiendo que el poder de Dios actúa en nosotros. Pero, mira, hermano, sabiendo que existe ese poder en nosotros, y Dios nos capacitó, y tenemos el poder para vencer, porque el poder de Dios, el Todopoderoso, actúa en nosotros. Y dice aquí, que no olvidemos, como dice aquí en Corintios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Es decir, trata de conocer a Dios, sabe quién es Dios, el Todopoderoso que creó en el universo. Él tiene poder para que en ti abunde toda gracia. Toda gracia, tiene ese poder. Y eso tiene que tenerlo en tu corazón muy bien claro. Y aplique esa palabra a tu corazón y cree esa palabra, porque es verdad de Dios. Es verdad absoluta. Dios es todopoderoso y te capacita y te da dones para regalar a los demás. Porque, hermanos, recibimos recipiente de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, pero es para transferir esa gracia a los demás. No es el fin nosotros solo. Recibimos la gracia de Dios que abunda en nosotros, pero es para transferir a los demás, actuar con bondad con los demás. No se queda ahí, porque dice aquí, cada uno, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que el propósito, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, recibimos la gracia de Dios que abunda en nosotros, y eso es para transferirlo a los demás, para actuar con los demás con la gracia de Dios que está en nuestra vida. Entonces, para eso recibimos, ese es el fin, al fin de, el propósito de la gracia de Dios es eso, que en vuestra vida se ve la gloria de Dios y toda buena obra. ¿Se acordáis como dice la Biblia, como dice Cristo en Juan 15? Yo soy el vid y vosotros los pámpanos. Y nos dice ahí que sin mí nada podéis hacer. Todo aquello que está en el vid y se alimenta de Cristo, produce buenos frutos. Y así es como es glorificado mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que toda gracia, el poder de Dios que abunda en nosotros, es la dependencia de Cristo. Porque Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Lo que hacéis por medio de mi poder. Ahora, separado de mí, ese pámpano se seca y no puede producir fruto. Entonces, dependencia del poder de Dios, hermano. Y ese medios de gracia, como he dicho antes, puso Dios en nuestra vida. Y lo vamos a leer un poco más para allá. Es la oración y la palabra de Dios, que son medios de gracia que Dios nos da para vencer el pecado y el mundo. Porque el pecado es no dar. El pecado es egocentrismo. Es para mí todo, recibo de Dios, lo guardo que bien vivo. Y me guardo ahí tranquilito, vivo bien, soy feliz. Y lo demás, pase lo que pase. Y ahora lo que me sobra, ayudo a alguno, hago algo para tranquilizar mi conciencia. Y que me sienta bien religiosamente. Porque la religión sin Cristo es solo tranquilizar una conciencia que te dice, estás mal, estás mal, estás mal. Entonces vengo para acá para escuchar una alabanza, un poco de la palabra, haga alguna cosa buena para tranquilizar esa conciencia que me dice, estás mal, estás mal. Pero no a eso nos llamó Dios. Dios nos llamó para actuar en el poder de Dios, para actuar en la gracia de Dios y parecernos cada vez más a Jesús. Pero para hacernos más a Jesús tenemos que mantenernos en Cristo. Actuar según su voluntad, depender de Cristo, depender de la gloria de Cristo, porque Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Cristo nos promete que estará con nosotros hasta los fines de los siglos. Él nos promete que nos puede ayudar y nos ayuda para vencer, porque dice, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos.
Pero eso se aplica a muchas más cosas. Él está diciendo, todo poder, toda autoridad es mía. Confiar en mí, todo está en mis manos. Entonces, por tanto, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Yo tengo el poder, estoy en control. Soy el Rey de Reyes, Señor de Señor. Estoy el Señor de todas las cosas. Nada se pierde a mi mano. Estoy en control. Sígueme, depende de mí. No perderás nunca conmigo, hermano. De eso se trata. Él dice, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo dominio. Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Acordaos que en Apocalipsis Juan cayó como muerto. El Cristo que muchas veces se pone en Navidad, el bebé ya no existe. Esto vino, creció, murió y resucitó. Está en su gloria y volverá por nosotros. Cristo está en control. Entonces, que tengamos claro quién es nuestro Señor. Es el dueño de todo, es todopoderoso, que tiene bajo dominio todo, nada se le escapa. Entonces, actuar de esa forma, sabiendo que Dios nos capacita, nos da el poder para ayudar a los demás. Y hablando de la riqueza, dice, no nos dice Él mismo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿Por qué? Porque todo es suyo. Porque antes de eso le explica a Cristo, si Dios viste a los campos, alimenta a los animales, no le dará a vosotros, mucho más hombres de poca fe, que sois más importante que los animales, los flores, dice la Escritura. No les dará a vosotros, pero se tratará de algo, hombres de poca fe. ¿Pero de qué fe? Fe en Dios, confianza en Dios. Porque por eso dice, ¿no ves que viste los campos? ¿No ves que alimenta a los animales? ¿Por qué temes si Dios te valora más que el campo, más que los animales? Confía en mí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, porque los gentiles esas cosas buscan. Los que no conocen a Dios, más tú si conoces a Dios, ya sabes, porque ese es medio de gracia, hermano. La gracia de Dios es eso, es la palabra de Dios que nos comunica que Dios está con nosotros, que Dios nos proveerá. Que Dios es el dueño del universo, todas las cosas son suyas y lo comparte con nosotros, porque es bueno y lo ama. Entonces, si creemos esa palabra y lo aplicamos a nuestra vida, entonces podemos actuar siendo dadivosos, porque sabemos que Dios nos da, Dios nos ayuda, Dios nunca nos deja. Pero si no tenemos la confianza en Dios, no damos porque podemos guardar para nosotros y entra la avaricia. Porque cuando hablamos de dar ofrendas, es como Dios trata con nuestro corazón para vencer la avaricia. Amén. Que nos esclaviza nuestros corazones y no nos deja ser dadivoso, porque dice Cristo, más bienaventurado es el que da que el que recibe, ¿no? Gozo produce en nuestros corazones cuando nosotros damos, pero podemos dar porque conocemos la gloria de Dios y confiamos en Dios. Si no hay confianza en Dios, hay confianza en el Dios dinero. Entonces no puedo dar a lo que yo confío. Es muy importante conocer eso en nuestra vida, quién es con nosotros. Porque si dice la Biblia, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si el Todopoderoso, el Eterno, que lo tiene todo bajo su control, es decir, lo creemos nosotros realmente, que todo está bajo el control de Dios. Mira, hermano, Dios ni se esfuerza para tenerlo así. Eso para Dios es natural tenerlo todo en su control. Él no hace un esfuerzo muy grande para tenerlo todo bajo su control. Él lo tiene siempre bajo su control. Y ni se esfuerza para hacerlo, hermano. Es Dios, hablamos del Dios que está bajo todo su mano poderosa, bajo su pie. De hecho dice la Biblia que a Satanás lo pone Dios bajo nuestros pies. Entonces, que creamos lo que dice las Escrituras, que el poder de Dios actúa en nosotros. Y voy a leerles sobre ese tema de que confiar en la suficiencia de Dios para poder actuar de una forma que le agrada a Dios, compartiendo nuestros bienes con los demás. Vaya conmigo en Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículo 20. Mira cómo nos dice aquí, hermano, es precioso, como dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si pedimos, hermano, dice, aquel, hablamos del poder de Dios, que hace abundar toda gracia a nosotros, dice, aquel que es poderoso, todopoderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos.
Nosotros pedimos algo a Dios según su voluntad y Dios lo hace mucho más grande. Ni entendemos, dice aquí la Escritura, mira cómo lo está diciendo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No podemos ni entender que Dios llega hasta ahí, pero Dios llega. Pedimos algo y pensamos que Dios llega 2 metros y Dios llega miles de metros más. Ni nuestro entendimiento se embota, nuestro entendimiento dice, ¿cómo es posible? Yo le pedí eso a Dios y mira lo que está ocurriendo en mi vida. Mira lo que está pasando, porque nosotros pedimos según su voluntad, pero Dios, que es todopoderoso, puede hacer mucho más por encima de nuestro entendimiento y de lo que nosotros pedimos. Porque Él es poderoso, como nos dice aquí, vale el contexto con otro versículo, que Dios hace su poder que actúa en nosotros. Dice aquí, lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, hermano. Según el poder que actúa en nosotros. Tenemos que entenderlo claro, que nosotros es un poder. Dice la Biblia que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Hablamos el poder, es Dios en nosotros, hermano. Es que está en nosotros, es más grande que en el mundo está. Se habla de Dios, el Espíritu Santo que lo recibe el creyente. Es Dios en nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ese poder en nosotros es el Espíritu Santo en nosotros, es Dios en nosotros. Es Cristo que se va formando en nosotros. Entonces, es un poder, es el poder de Dios. Es sobrenatural, no es de este mundo, hermano. El poder de Dios, el Espíritu Santo, no es de este mundo. Es Dios en nosotros, ¿eh? Qué bonito lo está diciendo aquí. Entonces que lo tengamos claro y entendamos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Que confiemos en la suficiencia de Dios, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, hermano. Y que actuemos de esa forma, porque el propósito es... Y en eso voy a ir a terminar. Dice aquí, Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, mira, toda, a fin de que teniendo siempre en todas, otra vez, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todo, 4 veces está diciendo Pablo aquí, y no lo dice por el Espíritu Santo, no lo está diciendo porque es Pablo, pero el Espíritu Santo que lo inspiró. Toda buena obra, ahí está direccionada la gracia de Dios para que actuemos con toda buena obra en nuestra vida. Y así se ve la gloria de Dios en nosotros y la imagen de Cristo en nosotros, más no vivo yo y Cristo vive en mí. Entonces se ve cuando ofrendamos, cuando ayudamos, cuando predicamos, cuando no hablamos mal de los demás, porque mira, yo puedo ayudar a alguien pero después criticar y hacer otros daños. Puedo ser dadivoso en eso, ayudo, pero hago daño por otra parte. Si hablamos de toda buena obra, para eso nos llamó Cristo, ¿no? Para eso nos llamó Dios. Sea perfectos, sea santo en toda vuestra manera de vivir, dice la Escritura, porque yo soy santo en toda nuestra manera de vivir, porque de eso se trata, hermano, como cristianos. Que abunde eso en nuestra vida, pero Él se puede hacerlo porque el poder de Dios actúa en nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Hermanos, vosotros estás compartícipes del Evangelio de Cristo, estás ofrendado para los santos de Jerusalén, pero es el poder de Dios que actúa en toda gracia para toda buena obra. En el contexto es la ofrenda, pero hermano, en toda buena obra se trata aquí. Actuar como Cristo, vivir como Cristo, tener la compasión de Cristo, ser dadivoso como Cristo, tener la misericordia de Cristo, la justicia de Cristo. Eso sea nuestra vida en toda buena obra, hermano. Eso nos llamó Dios. Nos llamó Dios para glorificar su nombre, a ser diferente, a hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer diferencia. No venimos aquí, escuchamos, salimos fuera, no hacemos ninguna diferencia. Tenemos que hacer la diferencia porque el poder de Dios está en nosotros. Y nos capacita y nos ayuda. Pero ahora le digo, ¿cuánto oramos y cuánto leemos la Biblia? Porque es muy importante. ¿Cuánto oramos? Porque santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad. El mundo me enseña algo diferente y Dios me enseña algo diferente. Entonces la palabra de Dios me educa a vivir como Dios en la sana doctrina. A ser dadivoso, a ser misericordioso, a andar en justicia, a andar en pureza, en todo lo que actúo. Pero si no tengo la palabra de Dios en mi vida, o veo que Dios demanda eso de mí y no puedo hacerlo, pero ni oro. Tengo que orar, todos somos pecadores. Muchos de nosotros puede ser que no son dadivosos. Y dice,
entonces no tengo solución. No, mira, la Biblia dice que el poder de Dios actúa en ti, la gracia de Dios actúa en ti. Ponte a orar y clama a Dios. Amén. Depende de la gracia de Dios, dependes del poder de Dios. Esta es una realidad. No puedes por ti mismo, sin mí nada puedes hacer. Ponte de rodillas y clama a Dios. Y Señor, ayúdame. Ayuda a ser dadivoso, ayúdame a entregar mi vida. Y entonces Dios empieza a actuar en tu vida su poder. Y verás la gloria de Dios. Porque de eso se trata. Era muerto nuestro pecado y delito. Dios nos resucitó a una vida y nos va santificado. Es un proceso. Pero dependemos de los medios de gracia que Dios nos da. Porque en eso vamos a finalizar. Medios de la gracia. Uno de los medios de la gracia es la palabra de Dios. Vaya conmigo en 2 de Timoteo, que está muy conocido. 2 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira cómo está diciendo, hablamos ahí, termina, no en 2 de Corintios, que toda buena obra es el fin de la gracia, del poder de Dios que actúa en nosotros, pero mira lo que hacen las escrituras. Toda la escritura es inspirada de Dios y dice, tiene el propósito, inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como dice aquí en Corintios. Sí. Ahora, estáis para repartir vuestros bienes para los santos de Jerusalén. El poder de Dios actúa en vosotros para toda buena obra, pero vemos como el medio de gracia, la gracia de Dios, la palabra de Dios nos transforma, nos santifica, nos capacita, porque tiene poder la palabra de Dios para que actuemos en toda buena obra, toda justicia, que nos exhorta la palabra de Dios, nos prepara, nos transforma, nos capacita para actuar en toda buena obra, hermano. Ahora, si no leemos la Biblia, no sabemos lo que hay que hacer, porque en el mundo hay un montón de mentiras. Y como yo muchas veces lo he dicho, somos seres pensantes. Según piensas, así actúas. La avaricia no es un sentimiento. Nace del proceso de pensamiento que alcanza el corazón. No es un sentimiento que viene por sí mismo. Es según yo pienso, como interpreto el mundo. En lo que pienso, en lo que me da seguridad. Estoy pensando. Y así voy. Y la palabra de Dios transforma mi mente para confiar en Dios y mata la avaricia que me está esclavizando, que es un pecado. Sí, la avaricia me lleva a confiar en el dinero, en la riqueza que tengo más que en Dios y sustituye a Dios. Ahora, la palabra de Dios viene para mí y me produce la fe, como dice la Biblia, para conocer a Dios y confiar más en Dios que en los bienes materiales. Porque ahí es donde debe de estar mi confianza, porque en la realidad los bienes materiales no pueden ayudarme como Dios me ayuda. Y le he dicho muchas veces el ejemplo, voy por la calle, me da un ataque de corazón, me ha muerto y ya se acabó. El dinero no me pudo ayudar, no me puede ayudar. El dinero no me puede dar mi sabiduría, mi conocimiento, ni un bienestar real. No me trae ni la satisfacción que Dios da. Puede dar algo, es algo pasajero, pero la satisfacción, la seguridad, la paz, la confianza lo da Dios. En Dios solo se encuentra eso, hermano. Por eso dice Jesucristo, dice, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. No, si consiste en estar rico con Dios. Entonces de eso se trata. Para que abunde la gracia en nuestros corazones, tenemos que leer la Escritura. Que Dios nos puso para santificarnos y conocerlo y confiar en Él y después aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y vaya conmigo en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 10. Nos dice aquí la palabra del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. A eso nos llama el Señor. Para que andéis como es digno del Señor.
Entonces, como es digno del reino de Dios, como es digno de mi Padre, que represento la familia de Dios. Pero hermano, nosotros aquí como iglesia representamos la familia de Dios, la naturaleza. Nuestro Padre es Dios. Nosotros pertenecemos claramente a una familia. Eso no es una religiosidad. Tenemos que saber, claro, pertenezco a la familia de Dios. Mi Padre es Dios. Represento a Dios. Él envió a su Hijo a morir por mí. Y ahora tengo como Padre a Dios. Cristo ha muerto por mi pecado. Y tengo que representar la familia de Dios como es digno de Dios. Actuar según la naturaleza de Dios. Estar claro dentro de mí eso. Cuando represento a esa iglesia, que somos congregados de Dios, porque no los paredes, somos las personas que decimos que confiamos y creemos en Dios, nos representamos unos a otros y representamos la familia de Dios. Tenemos que hacer dignidad para glorificar a Dios como es digno del llamado que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Y dice aquí, para que andéis como es digno del Señor. Dignificarlo y glorificar su nombre, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, sabiendo que dependemos del poder de Dios y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Se da cuenta que siempre hablamos de obras, de hacer, de actuar conforme el poder de Dios? Siempre está ahí, según Dios actúa en vosotros, según la poder de Dios, la gracia de Dios en vosotros. Es decir, separado de Dios, nada de eso podemos hacer. Siempre está ahí el poder, la gracia, dependencia de Dios. Entonces, si queremos actuar con toda buena obra, tenemos que tenerlo claro que dependemos de la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Y tenemos que ir delante del trono de la gracia de Dios, estar en oración, en comunión con Dios y pedirle según voluntad para que seamos transformados en imagen y semejanza. No podemos por nosotros mismos. Voy a ser bueno, me propongo, ese año voy a hacer esto. Y hermano, si no dependes de su gracia, no se vas a hacer nada, no cumplirás nada. Vas a tener un libro muy grande para hacer, y si algo vas a hacer no es en la santidad, en la pureza de Dios. Y casi todo lo vas a poder hacer de él, porque esa es una dependencia de Dios, porque dice aquí, fortalecido en el 11, con todo poder, conforme la potencia de su gloria, conforme la potencia de la gloria de Dios, según el poder de Dios que actúa en nosotros, no conforme vuestro poder, no conforme vuestra bondad y vuestra cualidad, sino actuando conforme el poder de Dios que actúa en nosotros. Si Él me dio vida como estaba cuando nosotros estábamos muertos en pecado y delito, así sigue nuestra vida dependiendo de la gracia de Dios. ¿No le dice Pablo a Gálatas, oh Gálatas insensato, empezaste por el Espíritu y acabáis por la carne? Porque pensaron ellos que se salvará por circuncidarse y no actuaban en el poder de Dios, dependiendo de las buenas obras sin el poder de Dios. Pero hermano, las buenas obras es el poder de Dios en nuestra vida y la gracia de Dios actuando en nuestra vida. Si no son buenas obras, son obras de la carne. Y la obra de la carne, como dice ahí Pablo, oh Gálatas insensato, empezaste por el Espíritu y acabaste por la carne. Ahí no hablaba fornicación, adulterio, se hablaba cosas religiosas que ellos hacían. Era carne, era según el impulso carnal de la vanagloria del ser humano, de la maldad, el orgullo religioso que tiene el ser humano de pensar que él puede ser bueno sin el poder de Dios en su vida. Cuando la Escritura lo establece claro que nadie hay bueno fuera de Dios. Y ahora sí que es verdad que en el creyente se empieza a ver la gloria de Cristo y la bondad de Dios, que es la gracia de Dios que actúa en nosotros. Y voy a terminar aquí, hermano. Dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para toda paciencia y perseverancia, que porque la longanimidad aquí es perseverancia, perseverando en la gracia de Dios para toda buena obra. Para eso nos llamó Dios, para glorificarlo y llevar frutos en Cristo Jesús. Que lo tengamos muy clarito, pero esa acción de gracia debe ser en todo, en lo material, en lo espiritual, en todo, toda buena obra que está en Dios. Todo lo que se puede hacer bueno en este mundo, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, actuando y sabiendo que el poder de Dios actúa en nosotros. Hermano, realmente actúa el poder de Dios en nosotros. Créelo con todo tu corazón. Es Él en nosotros, es un poder sobrenatural que nos guiará más allá de la muerte, en la vida eterna. Es el poder de Dios. Dios está con nosotros. Cuando dice que está con nosotros, lo está. ¿Lo crees? ¿Lo crees tú que Dios está contigo? Si lo crees, atesóralo y créelo, porque eso transformará tu vida. Pero
créelo de verdad, no solo diciendo, porque yo he visto muchas veces decir, yo dependo de Dios, yo confío en Dios, yo creo en Dios, Dios me da todo lo que tengo, y ahora cuando actúa, miente, roba, engaña, hace eso, critica para obtener cosas. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la confianza que te está diciendo? Porque en la práctica se ve la confianza. No en lo que digo, sino en lo que hago. En lo que hago se ve si confío o no confío, hermano. Entonces ponga toda tu confianza en Dios. Toda. Porque Él nunca, como, ¿qué nos dice? Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Nunca, ¿sabe qué es? Nunca. Siempre está con nosotros. Si dice la Escritura, hasta el pelo que me cae de la cabeza, Dios lo sabe. ¿Lo cree? ¿Cree que está puesto ahí? Solo lo dice así Dios. Realmente Dios sabe cuando duermes, lo que siente, lo que... Hay sueños que tú soñaste y Dios lo sabe, pero tú no te acuerdas. ¿Sabe más Dios sobre ti que tú mismo? Más. Créelo, Dios es extraordinario. La persona de Dios es tan bella, tan extraordinaria, es tan maravilloso Dios, que nada merece más gloria, más asombro, más pasar tiempo con Él como nuestro Dios. Nada de ese universo, hermano. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar según la gracia que está en nuestra vida, Señor. Porque tú nos capacitaste, me diste el poder, está el Espíritu Santo con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte y aplicar esa palabra, Señor, que es un tesoro para nosotros, Señor. Y llevarlo a cabo, Señor, porque todo es pasajero. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo, Señor. ¿Y de qué nos sirve ganar el mundo entero y perdernos nuestra alma? Pero tú nos prometes vida eterna que está en ti. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén.